Buen día, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, arranco con la presentación, Guillermo, si te parece. Te presento previo a tu charla de estrategia fiscal inteligente, que sin duda va a ser muy interesante y muy reveladora respecto a cuestiones fiscales que hay que tener en cuenta a la hora de invertir y de gestionar negocios, ¿no? Bueno, Guillermo Pérez, muchos lo conocen, pero hago un CV resumido de él. Es CEO y socio fundador de Grupo GNP, que es una firma especializada en asesoramiento tributario con mucho foco en planificación y estrategia fiscal, que un poco de eso es lo que va a la charla de hoy. Fue socio a cargo de Andersen y de EY. Es profesor ordinario de la UCA, es autor de numerosos artículos y conferencistas en numerosos espacios. Y bueno, dirige Grupo GNP, que es una de las firmas más premiadas de Argentina y que ha recibido premios nacionales e internacionales, tales como a la excelencia empresaria de IDEA, premios a la mejor firma de impuestos por International Tax Review y Euromoney, entre otros galardones que ha recibido. Y bueno, Guillermo, somos todos oídos para escuchar tu charla de estrategia fiscal inteligente. Te dejo en manos del público. Bueno, muchas gracias. Sebastián también es miembro del Grupo GNP, por eso ha sido tan bueno conmigo. Así que bueno, vamos a empezar compartiendo pantalla, como para que ustedes puedan ver de qué se trata esta presentación. Entiendo que tenemos unos 45, 50 minutos para exponer aproximadamente. Y bueno, si hay algunas preguntas, pero en general en estas charlas ustedes se llevan más interrogantes a sus casas y de cómo lo estarán haciendo en sus empresas que preguntas puntuales, ¿sí? Voy a intentar compartir pantalla. Aquí la tengo. Bien. Ok. Bueno, de lo que se trata esta charla, esta es una charla, normalmente se dan 1 hora y media, 2 horas de duración, porque se trata de muchos ejemplos de negocios donde por haber gerenciado el negocio con mucha eficacia, con mucha proactividad, desde la génesis de su negocio, desde el inicio, ustedes o las compañías logran, si trabajan de esa manera, influir en el diseño de ese negocio, cambiarlo muchas veces, y por lo tanto cambiar el impacto fiscal eventualmente negativo que ese negocio pueda tener. Es decir, se trata de cómo dentro de la legalidad ganar dinero con los impuestos en última instancia, o por lo menos intentar pagar lo menos posible, como dije, siempre dentro de la legalidad. Muchas veces el empresario argentino cree que la situación es blanca o negra, y yo siempre digo que entre ese blanco y ese negro hay un mundo de colores muy importante, que es lo que vamos a charlar y compartir con ustedes en esta charla, y que todas ellas, cada una de ellas son oportunidades de negocio, oportunidades de dinero, oportunidades de mejorar la rentabilidad empresaria, ¿sí? Ustedes saben que el fin último de sus empresas es maximizar la rentabilidad empresaria. Como siempre digo, para hacer filantropía, para llevarse el dividendo, para invertir en una planta industrial nueva, en maquinarias, para conseguir mejores recursos humanos, que hoy es el recurso más escaso. Pero bueno, tener una muy buena gestión de los impuestos lo que permite precisamente es lograr ese objetivo, maximizar la rentabilidad empresaria para maximizar la performance de la compañía. E incluso muchas veces para mantener su sustentabilidad, sobre todo en momentos de crisis tan fuerte como son el que estamos viviendo. Bien, esta charla va a tener estos ejes. Vamos a hablar un poquito de la macroeconomía, que es lo que provoca la carga tributaria tremenda, empresarial y social que tenemos, que estamos sufriendo, tanto a nivel de individuos como a nivel de empresas. Y finalmente vamos a decirles cómo hacer para lidiar con esa carga tributaria empresarial, ¿sí? Cuáles son las estrategias que ustedes tienen que tener en cuenta en sus compañías para poder tener una performance mucho más exitosa en materia tributaria en sus compañías. Argentina tiene un problema de que, digamos, no tiene un proyecto de país.
Y al no tener un proyecto de país consensuado, le faltan políticas públicas que estén alineadas con ese proyecto de país. Esa falta de proyecto de país generó que Argentina sufriera muchísimas crisis en los últimos 120 años de historia. Ahí dice 27, ya vamos por la 28. Desde 1980 hemos tenido 18 años recesivos. Si agrego la de la pandemia serían 19. Este es un país que desde el año 2011 está en esta inflación. O sea, tenemos inflación y no tenemos crecimiento, porque lo que pasó ahora en el año 2021 fue recuperar una parte muy importante de lo que perdimos en el 2020, y venimos con las exportaciones estancadas en el 2011, porque lo que sube en las exportaciones argentinas no es la cantidad, es el precio. Es decir, hoy Argentina está muy bien, pero por un tema de que el valor de las commodities se fue a las nubes, pero no porque seamos capaces de vender más, a pesar de que el campo es el que tracciona la economía argentina. Esa situación de pendular de Argentina, de estar viviendo permanentemente con crisis, que hace que los empresarios, la verdad, a esta altura de la vida seamos héroes más que otra cosa, hace que Argentina dejó de ser competitiva. Fíjense que tenemos puestos últimos en las mediciones que hace el Foro Económico Mundial respecto al índice de competitividad, 36 sobre 41, en inversiones para la expansión, 41 sobre 41 últimos. Y esa falta de competitividad hizo que Argentina no crezca, y al no crecer no puede emplear más gente, y al no emplear más gente, la gente está más pobre. En los años 70, por esa falta de crecimiento, había solamente 3 pobres de cada 100. 3 pobres. Cuando yo empecé a trabajar en los 70, había 3 pobres de cada 100. Era una clase media pujante, queriendo crecer, con gran movilidad social. Y fíjense, y ahí pongo algunas fechas que para mí son hitos, al 2015 la pobreza ya estaba, desde hacía años, estaba en valores del 30%. Todo el proceso de apertura tremenda que hubo en los 90 generó grandes índices de desocupación, por lo tanto aumentó la pobreza, y además cada crisis macroeconómica de Argentina se resolvió siempre para resolver los indicadores macros con una devaluación, y la devaluación automáticamente trae mayor índice de pobreza. Estamos en el umbral de una posible nueva devaluación, me parece a mí. No aguanta más esto, y bueno, esa devaluación va a hacer que aumente el índice de pobreza, que hoy está en el orden del 45%. Un problema grave que indico acá es que el sector privado está solamente compuesto por menos de 11 millones de personas. Esas 11 millones de personas son las que están soportando a toda la Argentina. Solo tenemos la pirámide completamente invertida. ¿Vieron cuando un sistema jubilatorio como es al revés? Alguien es uno que está arriba y 4 abajo que lo tienen que sostener porque son los que trabajan. Acá es al revés. 10 millones estamos abajo de la pirámide, abajo, invertida, la punta para abajo, y tenemos para arriba 45 millones de personas en total, de los cuales entre 20 y 30 millones, porque acá decimos 22,2 millones de personas, pero con la pandemia y lo que pasó en los últimos años, jubilaciones, empleo estatal, más subsidios, me han dicho hace poco que estábamos en el orden de los 30 millones de cheques que emite el Estado mensualmente. Es inviable desde ese punto de vista. Esa situación nos demuestra Argentina vivió con una inflación promedio del 130%. Si le sacamos la hiper del año 89, una inflación de 80% promedio por año, y ahora estamos de vuelta a las andadas porque ya estamos con un 70% de inflación, ¿sí? El gasto público es lo que creció enormemente. Lo que dice acá arriba es que el gasto público entre 1980 y 2002 estaba en el orden del 25-30% del Producto Bruto. Del 2002 al 2015 creció al 46%, o sea, del 30% se fue al 46%, una vez y media creció el gasto público, y en el 2015 a 2019 no lo bajaron, quedó igual. Nos endeudamos para no bajarlo. Eso es lo que pasó. Y desde 2019 a la fecha, ya saben, es historia muy reciente, ya saben lo que está pasando en materia de gasto público. Así que es tremendo lo que estamos invirtiendo, gastando en materia de gasto público. Eso hace que vivamos con déficits fiscales permanentemente, a pesar de los acuerdos con el fondo. Estamos tratando de bajarlos. En el 2020 sufrimos un déficit del 8,5, en el 2021 bajó precisamente por los acuerdos con el fondo, pero no tanto, bajó a 3 y pico por ciento, casi 4. Y ese déficit, ¿cómo se financia? Se financia con emisión monetaria, se financia con endeudamiento o se financia con recaudación. Son las 3 maneras como uno puede financiar algo
cuando se gasta más de lo que se gana. Argentina gasta más de lo que gana, de lo que recauda, entonces o emite o toma deuda o trata de cobrar más impuestos. Como deuda no le podemos pedir prestado ni al kiosquero de la esquina. Argentina ha recurrido a los otros dos mecanismos, al de la emisión monetaria desenfrenada. Hoy seguimos viendo una emisión monetaria desenfrenada, lo que causa inflación, lo que causa el famoso impuesto inflacionario y mayor pobreza. Y a nivel de recaudación, bueno, este gobierno ha prácticamente creado o aumentado 18 impuestos, por lo menos, o 20 aproximadamente. Ahora tenemos en carpeta dos nuevos, que es este pseudo blanqueo para pagarle las deudas al Fondo Monetario Internacional de por vida, que es ridículo porque Argentina ya tiene mecanismos para combatir la inflación, no necesita imponer este pseudo blanqueo a tasas altísimas del 20%, no se va a meter nadie en eso, pero crean la figura del denunciador fiscal. El que denuncie va a tener derecho a un premio, a una recompensa. Estamos en el lejano oeste. En materia de recaudación, sabemos que somos un desastre, somos el país que más presión tributaria tiene en el mundo, o carga tributaria tiene en el mundo, según el Banco Mundial. Fíjense, miren, desde el año 2002 a la fecha, en valores nominales, el gasto aumentó 100 veces y la recaudación 97, casi 100. Pero el PBI, que es de donde se cobran los impuestos, aumentó solo 60 veces, la mitad. Quiere decir de que si la riqueza, el PBI, del cual se cobran los impuestos, creció la mitad que lo que creció el gasto público argentino y por lo tanto la recaudación, porque ese gasto hay que bancarlo con recaudación, a eso impacta en lo que se llama la presión tributaria. ¿La presión tributaria qué es? La relación entre la recaudación y el Producto Bruto. Si la recaudación creció el doble que el Producto Bruto, o dicho de otro modo, si la riqueza de la Argentina, el PBI, creció la mitad que lo que creció la recaudación, obviamente la presión tributaria creció muchísimo. La presión tributaria de Argentina en el 2012 estaba en el orden del 18%, y en el 2020 solamente de impuestos nacional y provincial, no estoy agregando municipal ni seguridad social acá, está en el 30%. ¿Qué dice ahí? En 2020 30%. Pero esto es mentiroso. ¿Por qué? Porque la evasión tributaria en Estados Unidos, que es el 9%, en Europa, que es el 20-25%, en Latinoamérica, en la República Argentina, es el 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 10 argentinos, 6 pagan impuestos y 4 no. En realidad todos pagan un poquito menos o muchos pagan un poquito menos, pero eso hace que la evasión tributaria sea un 40%. Entonces, la presión tributaria del cuadradito anterior, del medio, que dice 30% para lo nacional y provincial, repito, no incluyo municipal y cargas sociales, es mentirosa, porque está medida como si todo el mundo pagara impuestos. Si yo divido 30,5 divido por 0,60, que es por los que pagan impuestos, la presión tributaria sobre la economía formal es más del 50%. Bien. Acá hay un ranking de impuestos y vamos un poco a las consecuencias micro de este desastre macro que tenemos. ¿Qué pasa con la carga? Dijimos, si hay mucho gasto público, hay que recaudar más. ¿Quiénes pagamos los impuestos? Las empresas y los individuos. Bien. En la carga fiscal empresarial, ustedes tienen que saber que 2/3 de su trabajo, 2/3 de las utilidades de las empresas, si las desagregan en impuestos y en carga previsional, bueno, 2/3 se destinan al pago de impuestos y cargas sociales. Y solamente 1/3 va para ustedes. Quiere decir que las empresas trabajamos de enero a mediados de agosto para pagarle al Estado la carga tributaria, ya sea impositiva y previsional, y recién de septiembre a diciembre trabajamos para nosotros. Así que tengamos fe, aguantemos, apretemos los dientes, que nos queda todavía julio y agosto para trabajar para el Estado, y a partir de agosto, cuando llegue la primavera, vamos a empezar a trabajar para nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, eso de las 2/3 partes está hecho de este gráfico. Nosotros desagregamos la carga tributaria de este cuadro de resultados de una empresa industrial y vemos que la carga tributaria para esta empresa y previsional es 9, cuando la utilidad neta final es 5,50, lo que está al fondo de la tabla. Si relacionamos 9 con 5,50 me da 164%. 9 representa 164% de 5. Quiere decir que de enero a agosto trabajamos para los 9, de septiembre a diciembre trabajamos para los 5. Esta empresa hubiera ganado 14,50, no 9, si no existiera esa carga empresarial. Ahora, ¿qué pasa con lo mismo en los individuos?
Y fíjense, primero tenemos los impuestos al consumo. Hoy cualquier precio de cualquier producto contiene una carga tributaria oculta de entre el 60 y 80%, que hoy impactan todas las clases sociales. ¿Qué es un impuesto al consumo? IVA, ingresos brutos, etc. Muy bien. Un ejemplo, la lana. Hay que criar la oveja. Después hay que cortar la lana y lavarla. Después con esa lana se vende, se hace el hilo. Después se hace la tela. Después se hace la camisa o el saco, lo que quieran. Después va el mayorista. Después va el minorista y después llega a Sebastián Mancuso, que está ahí escuchándonos. Y bueno, ¿qué pasa con eso? Y que todo el mundo traslada sus impuestos en el precio de venta. ¿Y qué trasladan? Todo, el impuesto IVA, ingreso bruto, más el impuesto a la ganancia, más las cargas previsionales, más todo. Argentina básicamente es un país que, si estos productos, este saco, este pullover, se exportara, estaríamos exportando impuestos. ¿Por qué? Por la gran cantidad de impuestos que hay en toda la cadena de distribución nuestra, en todo el recorrido económico de este producto. Muy bien. Sebastián pagó el 80% de impuestos en el pullover que tiene puesto, y si le queda un peso restante, lo está esperando a la vuelta de la esquina el impuesto a las ganancias, que hoy impacta en clase media baja, media y alta. Miren, ahora que estamos liquidando las declaraciones juradas de impuestos a las ganancias de personas humanas, ¿saben? La escala es progresiva, va del 5 al 30, o del 10 al 35%. Ahora, ¿quién paga el 35%? El que gane más de 1.000.000 de pesos. Son $5.000, es ridículo eso. En la época de los 90, la escala progresiva, yo recuerdo que se pagaba el 35% sobre el excedente de 120.000 pesos, es decir, sobre el excedente de $120.000, que hoy serían 35 millones de pesos. Sin embargo, estamos destruyendo la progresividad del impuesto a las ganancias. Hoy cualquiera está pagando el 35%. Casi el impuesto a las ganancias lo han convertido en impuesto a los ingresos brutos. Bueno, así que el pobre Sebastián tiene que pagar impuesto a la ganancia, y si le queda un peso de todo este despojo absoluto y total, y bueno, le está esperando a la vuelta de la esquina los impuestos patrimoniales, que hoy claramente impactan en la clase media-baja, en la media y en la alta, con o sin capacidad de ahorro. Con o sin capacidad de ahorro, porque lo que se puede deducir del impuesto a la ganancia es el mínimo no imponible, que es mínimo respecto al consumo real de esa persona, con lo cual capaz que tiene que pagar el impuesto patrimonial y no le quedó capacidad de ahorro. Fíjense que el mínimo no imponible de bienes personales es 6 millones de pesos. 6 millones de pesos hoy son ¿cuánto en dólares? No llega a $15.000, $20.000. 15.000 no es nada, es ridículo. O sea que no es un rico esa persona. Bueno, este es un ranking de impuestos. Es llamativo que el impuesto a las ganancias de sociedades y el impuesto a las ganancias de personas físicas, 9,3 y 8,8, esté igual. O sea, las personas físicas pagamos casi tanto impuesto como las sociedades. ¿Por qué? ¿Porque las sociedades pagan poco? No, porque destruyeron el impuesto a las ganancias para personas físicas. Hoy paga cualquiera impuesto a las ganancias en personas físicas, y a tasas altísimas. En definitiva, tenemos un sistema tributario estrafalario diseñado para sostener un enorme gasto público de bajísima calidad y nunca aprovechado para generar inversión y empleabilidad. Estas son las características de nuestro sistema tributario, que es horrible, pero el último punto es muy importante. Los empresarios tenemos una pésima comunicación cuando decimos hay que bajar los impuestos. Dicen, no quieren pagar impuestos, se la quieren llevar. No, tienen que saber que si nos siguen expoliando de esta manera con los impuestos, no tenemos resto para poder invertir. Y si no podemos invertir, no podemos crecer. Y si no podemos crecer, no podemos emplear. Y va a seguir el 7% de desocupación. Es mentiroso ese índice, porque está influenciado por toda la gente que no busca trabajo. ¿Y saben por qué no buscan trabajo? Porque está lleno de planes sociales. Hasta Cristina dijo en estos días de que había que dar trabajo, no planes. Así que fíjense. Reflexiones respecto a la carga tributaria. Argentina no crece desde hace más de 10 años, el gasto público se duplicó respecto al PBI. El gasto público se duplicó respecto al crecimiento del PBI. El PBI creció 64 veces, el gasto público creció 102 veces. Ese es el gran mal de la Argentina, que es el que provoca la emisión, que es el que provoca la inflación, y es el que termina provocando la devaluación, y la devaluación aumenta la pobreza. Es así de simple. El resto, en mi opinión, no existe, es verso. La presión tributaria empresarial y social entonces asfixia cualquier posibilidad de crecimiento, porque si tenemos que pagar impuestos no tenemos para invertir y para crecer y para tomar gente.
Se crean permanentemente nuevos tributos para financiar un gasto público exorbitante y creciente. El desorden de la macro impacta y condiciona a la micro, limitando las inversiones y el crecimiento. En síntesis, voy al inicio de esta presentación, la falta de un proyecto de país y de políticas públicas adecuadas provocó una de las cargas tributarias más altas del mundo. Como dice el Banco Mundial, que tenemos la más alta del mundo. ¿Cuáles son las soluciones a esto? Las salidas. Hay una salida a nivel macro y otra salida a nivel microempresarial. Hoy vamos a hablar de la salida a nivel microempresarial. La salida a nivel macro, y necesitamos un cambio radical del sistema tributario junto a un fuerte rediseño del gasto público. Tenemos que hacer un benchmarking. A ver, un senador en Argentina, comparémoslo con uno de Perú, Colombia, y uno de Finlandia y Suecia, o cualquier país de Europa, si le gusta, para que no nos amarguemos tanto. ¿Cuál es la cantidad de gastos colaterales que tiene? ¿Cuántos asesores, cuántos metros cuadrados usa de espacio, cuánto viaja, cómo viaja, en dónde, qué hace? Y ahí se van a dar cuenta la cantidad de grasa. Elegí este ejemplo, puede haber millones. Ustedes saben que hay reparticiones públicas que podrían tener 2 empleados, tienen 60 y no van a trabajar por la pandemia, así que hay de todo. A nivel micro, y bueno, por el momento, hasta que no se arregle la macro, tenemos que nosotros tratar de defender en nuestras empresas. Y en nuestras empresas tenemos que hacer estrategia fiscal inteligente para potenciar nuestros negocios, para mejorar la rentabilidad empresaria, y así estar en condiciones de invertir y ser competitivos y poder emplear gente. Vamos a entrar de lleno en estrategia fiscal inteligente. Tenemos poco tiempo, ya es I-21. Vamos a tratar de ser lo más sintéticos posibles. Ustedes, empresarios, tienen que concebir el área tributaria como una unidad de negocios, y no como un centro de costos. Si lo consideran un gasto y no una inversión, lo que ustedes inviertan en desarrollar estrategias fiscales tributarias inteligentes que le hagan ahorrar impuestos, y no va a cambiar la empresa. O sea, ustedes tienen, el cambio de mentalidad está en ustedes. De lo que se trata es de esto, optimizar la carga tributaria y mejorar la rentabilidad de la empresa. ¿Qué genera una estrategia fiscal inteligente? Primero, es un factor clave para gestionar con éxito las ganancias y el patrimonio, porque hay estrategias tanto para ganancias como para la parte patrimonial. Pero es fundamental que ustedes entiendan este concepto. Los negocios deben gerenciarse desde su génesis, de manera proactiva, con metodología, con enfoque de negocios. Todo eso va a permitir optimizar el impacto fiscal en sus organizaciones. ¿Por qué los empresarios ignoran no digo ustedes, pero bueno, ¿por qué los empresarios ignoran generalizadamente la estrategia fiscal? ¿Por qué tienen estrategia de venta, de marketing, de publicidad, y no quieren ni hablar de los impuestos? No tienen estrategia fiscal, ni saben. Bueno, ¿pero por qué? Yo me lo pregunté, digo, ¿por qué? ¿Por falta de conocimiento tributario en las organizaciones, en las empresas? Y sí. ¿Porque los impuestos no le gustan a la gente? Y lo tengo clarísimo que eso es así. Porque esto es grave e importante. Porque ustedes, los empresarios, consideran que los impuestos son un gasto no gerenciable, no controlable, y sí, hay mucho de eso. Por comodidad, porque cierran el negocio y ni se preocupan del problema fiscal y después a fin de año vemos qué hacemos. De eso está lleno. Por desconocimiento del impacto de ese negocio en los resultados de la empresa. Y sí, porque lo importante es cerrar la venta, después nos ocuparemos del resultado. Y después nos agarramos la cabeza a fin de año, ¿no? Y perseguimos al contador y no nos da la declaración, no nos da el balance. En definitiva, el empresario en general tiene falta de conciencia tributaria en el proceso de toma de decisiones. Decide, cierra un negocio y después le pregunta al contador, al asesor tributario. El contador pobre muchas veces está abrumado, porque el contador hoy en la Argentina, que es generalista, la verdad está abrumado. Tiene que saber un poquito de previsional, un poquito de contabilidad, un poquito de laboral, un poquito de impuestos, un poquito de previsional y un poquito de aduanero. ¿Y cómo hace para saber mucho de impuestos? Es difícil. Bueno, yo creo que se ignora la estrategia fiscal por todo esto. ¿Qué es lo que quiere el hombre de negocio? Acá estamos entrando al núcleo de esta charla. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Ustedes lo que quieren, esto que está acá es la típica declaración jurada del impuesto a las ganancias. Se parte del resultado contable, del balance,
se le suman o se le restan los ajustes impositivos, y eso da el resultado impositivo sobre el cual se paga el 35%, ¿sí? Ahora son del 25, 30 y 35, ¿sí? Pero más de 50 millones de pesos, 35%. ¿Qué es lo que ustedes quieren como hombre de negocios? Su aspiración es esta: mejorar el resultado contable y minimizar el resultado impositivo. Y más de uno ahí atrás de la pantalla debe estar pensando, sí, yo quiero eso, pero acá Guillermo me acaba de explicar de que esto es mi declaración de impuestos, que es la que después me hace pagar el impuesto, y me está diciendo que el resultado impositivo proviene del resultado contable. Si yo quiero maximizar mi resultado contable, ¿y cómo hago para lograr minimizar mi resultado impositivo si este último depende del primero? Bueno, se puede, pero hay tres situaciones posibles. Una situación es la pésima. ¿Cuál es la pésima? Cuando nosotros no trabajamos con proactividad, no controlamos el negocio de entrada, y nos viene el brasileño con la pelota dominada. El brasileño de lejos patea y muchas veces la clava en el ángulo, ¿sí? Acá el defensor se tiene que anticipar. Muy bien. Vamos a suponer un ejemplo de negocios. Vamos a suponer que ustedes están cerrando el balance, su contador está contra reloj, viene el auditor, o el contador certificante, viene el auditor, y le dice, mira, pasé por el almacén, y estas computadoras no se las vas a poder vender a nadie. Son viejísimas. Tienen un sistema operativo viejo, no van, no sirven, bueno, lo que quieras. Así que yo te voy a registrar una previsión para obsolescencia de inventarios de 12 millones. Registrar una previsión para obsolescencia de inventario es registrar una pérdida contable. Ven ahí, resultado contable, la flecha roja para abajo, es registrar una pérdida de 12 millones. El contador de ustedes, que no fue proactivo, porque este punto lo tendría que haber visto antes del cierre de balance, el interno, la administración de ustedes interna, que no fue proactiva, y ustedes mismos no lo fueron, el contador, ¿qué hace? Y está a 1000, tiene que sacar el balance, el dueño lo está, Sebastián Mancuso, que es el dueño, lo está apurando ahí con el balance, porque tiene que presentarlo al banco, o no sé, o al Estado, donde es proveedor del Estado, a donde sea, y listo, registra los 12 millones. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el impacto neto en resultados? Tengo una pérdida contable, que es la flecha para abajo, de 12 millones, que no se deduce impositivamente, esa previsión global que me hizo registrar el contador, por lo tanto tengo la flecha roja para arriba, no es deducible impositivamente, por lo tanto el impacto neto en resultados es una pérdida de 12 millones. Son los 12 millones de constituir la previsión de obsolescencia. ¿Qué hubiera pasado si nosotros trabajábamos proactivamente? ¿Qué hubiéramos pasado si teníamos reuniones interactivas de gerente, discutiendo todos los aspectos de negocio de la compañía, los distintos procesos de toma de decisión que la compañía toma en distintos rubros, en bienes de cambio, en bienes de uso, en crédito, cuentas a pagar, en lo que sea? Lo que hubiera pasado es que Sebastián Mancuso, que es el contador de la empresa, interno, me hubiera dicho, Guillermo, tenemos una obsolescencia de inventarios, vamos a llamar a un valuador, vamos a hacer una evaluación de esa obsolescencia, y llegamos a la conclusión que no es 12 millones, es 9. ¿Por qué? Porque la calculamos nosotros. Y en esto no hay ciencia exacta, ¿sí? Entonces ya no nos da una pérdida contable de 12, nos da una pérdida contable de 9. Pero yo le recuerdo a Sebastián, acordate que si lo registramos, esa previsión para obsolescencia de inventarios, en el libro rubricado de inventarios y balances, ítem por ítem, esa previsión es deducible impositivamente. Así lo hace Sebastián, cuando viene el auditor y dice, che, mirá, hay una obsolescencia en los inventarios, no te preocupes, acá tenés la evaluación, da 9 millones. Y el auditor, que también está apurado por sacar el balance, acepta esa evaluación de 9 millones. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo pasamos de la pésima a la segunda mejor? Y las dos flechas son azules y me dan para abajo. ¿Por qué? Porque la flecha de arriba ya no tengo una pérdida de 12 millones como en el cuadro anterior. Tengo una pérdida de 9, porque la calculamos nosotros. Y como la registramos ítem por ítem en libro inventario y balance, es deducible impositivamente, con lo cual en el resultado impositivo tengo una deducción de 9 millones que me hace ahorrar 3 millones de impuestos. Entonces, en la flecha de arriba azul tengo 9 millones de pérdida.
En la flecha azul de abajo tengo una deducción de 3 millones, me ahorro 3 millones de impuestos a la ganancia. ¿Cuál es el efecto neto del resultado? 6 millones. Fíjense que es una misma situación gerenciada de dos maneras distintas. En el primer cuadro, en el rojo, me da un impacto neto en resultado de 12 millones de pérdida porque no era deducible y la habían calculado ellos. Y en el segundo me da una pérdida neta de 6 millones, 9 menos 3, porque me ahorro 3 millones de impuestos y porque además la obsolescencia es 9 y no 12. ¿Por qué? Porque nosotros gerenciamos el negocio. ¿Cómo hago para pasar al paraíso? Que es lo que ustedes quieren. Maximizar el resultado contable para pagar más honorarios, dividendos, invertir, etcétera, y pagar el menor impuesto posible. Vamos a suponer que estamos en la situación azul, donde Sebastián me dice, tenemos un negocio estacional, la empresa cierra en octubre, y vendemos pinturas, helados, algo estacional, que se vende mucho en el verano. Me convence y me dice, Guillermo, vamos a hacer una campaña publicitaria de 12 millones de pesos en octubre, último mes de ese ejercicio comercial. ¿Para qué? Para darle un push a los 6 meses de la temporada alta, que van del 1 de octubre al 31 de marzo. Un mes de este ejercicio, 5 meses del ejercicio siguiente. Hasta ahí es donde estamos parados. Estamos en octubre, Sebastián hace la campaña publicitaria, 12 millones de pérdida, es deducible impositivamente, 4 millones, con lo cual el efecto neto resultado es 8 millones. O sea, el impacto neto en resultado es una pérdida de 8 millones. Pero a mí se me ocurre decirle, pero Sebastián, estamos castigando este ejercicio que cierra en octubre con una pérdida de 12 millones, la publicidad, que es de la flecha azul de arriba, cuando en realidad está beneficiando a un solo mes, a las ventas de un solo mes, este ejercicio octubre. Luego va a beneficiar a 5 meses del año que viene. Entonces, Sebastián me dice, ok, vamos a activar contablemente como un cargo diferido. No se puede hacer contablemente, pero yo le explico este ejemplo para que se entienda. Después les voy a dar otros ejemplos que sí se pueden hacer. Entonces me dice, vamos a activar contablemente 10 millones como si fuera una maquinaria, ¿sí? Entonces manda a pérdida ¿cuánto? Solamente 2 millones. ¿Por qué la flecha verde mira para arriba en resultado contable? Porque en lugar de tener una pérdida de 12 millones, como mostraba la flecha azul anterior, voy a tener solamente una pérdida de 2 millones, porque los 10 los mando al activo, no los mando a pérdida. Entonces ahí yo tengo una pérdida contable de 2 millones. Ahora, ¿qué pasa impositivamente? Los 12 millones son deducibles. ¿Por qué? Porque el gasto impositivamente se deduce cuando se devenga. ¿Cuándo ocurrió la publicidad? En octubre. Con lo cual, esos 12 millones me permiten, a nivel del resultado impositivo, deducírmelos, pagar 4 millones menos de impuestos. ¿Cuál es el efecto neto resultado? 2 millones de pérdida contable, porque 10 las activé, y me ahorré 4 de impuesto a las ganancias, con lo cual el efecto neto resultado es una ganancia de 2, o una menor pérdida de 2, cuando antes tenía una pérdida en el azul de 8. Una misma situación, gerenciada de dos maneras diferentes, te da un resultado, un impacto en el balance diferente. Esto de la publicidad no se puede hacer porque los cargos diferidos contablemente no se pueden hacer, pero sí se puede hacer con gastos de organización, que se puedan activar contablemente, flecha verde, azul para arriba, pero enviarse a pérdida impositivamente, flecha verde para abajo. Se puede hacer con gastos de investigación y desarrollo que se pueden activar contablemente, la flecha verde que mira para arriba, pero se puede mandar a pérdida impositivamente, flecha verde que mira para abajo. Puedo activar o habilitar una maquinaria en el mes de diciembre, fecha de cierre de ejercicio. No voy a tener amortización contable porque contablemente amortizo por los días de la habilitación. Vamos a suponer que la habilité el 30 de diciembre. No tengo amortización contable, flecha verde para arriba. Sin embargo, impositivamente, las altas de bienes de uso se amortizan el año completo. Si son al 10%, el 10% de esa compra se manda a pérdida, flecha verde para abajo. Entonces, situaciones gerenciadas de manera distinta dan impactos en el resultado de la compañía diferentes. Todos los casos que le di son situaciones donde por haber sido proactivos y haber gerenciado desde la génesis el negocio, generó un impacto fiscal diferente. Ante una misma hecho económico, gerenciado diferente, pega distinto en nuestros resultados. Eso normalmente no se hace en las corporaciones. ¿Qué se requiere para implementar una estrategia fiscal en los negocios? Primero, que ustedes se convenzan que hay que trabajar con este enfoque. Segundo, que hay que gerenciar los negocios desde su génesis. Porque si no es tarde, cuando me traen el contrato cerrado y firmado es muy difícil revertirlo, es un milagro. Milagros hay muy poco, lo de la Biblia nada más. Después hay que implementar una metodología de trabajo eficaz, que la voy a explicar creo que en el slide siguiente,
Y en definitiva, se trata de instalar la conciencia tributaria en su negocio, evaluando el impacto tributario antes de cerrar cada negocio. Esto es muy importante. La implementación efectiva es prioritaria. Bueno, estos son valores actitudinales que yo digo que es lo que marcan la diferencia en trabajar peor o menor. Por ejemplo, correcto encuadre de los negocios o conocimiento del negocio y de la industria. Miren, yo fui muy petrolero, atendía a todas las petroleras, y había una desgravación hace varias décadas que permitía desgravar las inversiones en maquinarias afectadas al proceso industrial. El proceso industrial estaba definido como cuando la materia prima entraba en un estado y salía en un estado diferente al que había entrado. Eso es lo que decía la ley de ganancias. Hasta ahí yo me desgravaba todo lo que iba a la refinería, porque recibía el crudo y sacaba la nafta, u otras cosas. Pero no me desgrababa los tanques de almacenamiento que están al costado de la ruta, al lado de las cigüeñas que sacan el petróleo. Me fui a Comodoro Rivadavia, me explicaron que en Argentina tenemos recuperación secundaria, es decir, inyectamos agua a presión, sale el crudo junto con el agua y los minerales, va a esos tanques de almacenamiento, hay un proceso de decantación, el agua y los minerales se tiraban en algún lado, y el aceite bituminoso, el crudo, iba a la refinería. Ahí había un proceso industrial, porque el crudo venía del pozo junto con el agua y los minerales y salía de una manera pura, como aceite bituminoso. Entonces, el tanque de almacenamiento era parte de la maquinaria que hacía un proceso industrial, y a partir de ahí me lo desgrabé todo. Entonces, es fundamental conocer. Diferir el impacto fiscal es fundamental, siempre. Acá no solamente valen los ajustes, digamos, permanentes, no sé, una desgravación en una sociedad de garantía recíproca. Si yo invierto en una sociedad de garantía recíproca como socio protector, es como constituir un plazo fijo. La diferencia es que lo puedo desgravar, y a los 2 años lo retiro, lo vuelvo a imponer, en un nuevo plazo fijo por 2 años más, lo vuelvo a desgravar. Ahí me gano el 35 más el 35, me gano el 70%. Más lo que ese fondo, ese plazo fijo me rinde, que rinde algo parecido a la inflación, un poco menos. O sea que me gano el 70% más el rendimiento del Fondo Común de Inversión. Pero también los ajustes transitorios. Si yo anticipo la deducción de incobrables, muchas veces a fin de año el abogado dice, oh, listo, dejemos pasar la fiesta, dejemos pasar este enero, y el 1 de febrero te inicio los juicios de incobrabilidad. Me pasó en la realidad, en una reunión de gerentes. Y yo le dije, no, mirá, vas a tener que hacer los juicios al 31 de diciembre. ¿Por qué? Y porque la compañía se pierde 1,5 millones de pesos. Era una incobrabilidad de 9 millones que se iban a cobrar de clientes, pero que había que iniciar juicio antes del 31 de diciembre. ¿Y por qué no? El abogado no quería. Mira, lo tenés que hacer ahora, el 31 de diciembre, porque si yo deduzco 9 millones, me ahorro ahora el 31 de diciembre 3 millones de impuestos. Son 3 millones que dejo de pedirle prestado al banco. A tasa del 45%, me gané 1,5 millones de pesos para siempre. Me gané el efecto económico del efecto financiero de haber anticipado el incobrable. Bueno, instalar el concepto de trabajo en equipo es fundamental, porque Messi es muy bueno, pero contra 11 va a perder. Con lo cual, ninguna persona le gana a un equipo. Todas las organizaciones nuestras, ninguna organización es más grande que el líder que la dirige, ni más grande que la gente que la compone. Puedo tener la última máquina del mundo, la más tecnológica, pero si la gente que tengo no es buena, y bueno, es como tener 2 personas que manejan una Ferrari y va a ganar el que maneja mejor, porque las 2 Ferrari tecnológicamente son iguales. La gente marca la diferencia. Esto es fundamental. Muchas veces Sebastián o cualquier empresario que me está escuchando me trae un problema de negocio, y el tributarista muchas veces se ve a sí mismo, y ustedes nos ven a los tributaristas como el tipo que trae problemas. ¿Por qué? Porque hago mi búsqueda de antecedentes, mi análisis y mi conclusión, y normalmente le digo cómo termina el caso de negocio que me plantearon y paga tanto. Bueno, hay que invertir esa situación. Por eso lo llamo invertir la pirámide. Cuando Sebastián o cualquiera de los empresarios que me están escuchando me traen un negocio, y ustedes lo que están buscando es una solución. Entonces, si yo les voy a comprar, si yo voy a comprar una empresa y voy a pagar 80 millones de dólares por las acciones, pero resulta que el alma mater de esa empresa es el dueño. El dueño me vende las acciones en 80 millones de dólares, yo esas acciones no las deduzco, ese costo no lo deduzco nunca del impuesto a la ganancia. Ahora, si yo a Sebastián, que es el dueño de esa empresa, le digo, para, vos no te vas a ir a la vereda de enfrente a competirme y me arruinás la empresa que te acabo de comprar. Yo te voy a pagar 40 millones por esta empresa, y 40 millones por un contrato de una obligación de no hacer, donde vos no me vas a competir durante 5 años. Esos 40 millones, según como yo redacte el contrato, lo puedo llegar a deducir íntegramente. Si yo deduzco 40 millones,
al 35%, me ahorro casi 15 millones. Entonces ya no me costó la operación 80 millones de dólares, me costó 80 menos los 15 que me ahorré de impuesto a la ganancia. Esa es la solución que busca el empresario, cambiarle el negocio para cambiar el impacto fiscal. Y luego se hace el mismo trabajo que hace el otro tributarista, el que me trae el problema, porque esa solución se basa en una conclusión, que se basa en un análisis, que se basa en un antecedente. Lo importante es la metodología. La manera como ustedes están acostumbrados a trabajar con sus asesores es, le pregunto algo cuando tengo una duda, y si no tienen la duda, o no saben preguntar, o preguntan fuera de tiempo, se perdieron la oportunidad, y que me haga la declaración jurada anual. Seguramente en estos días muchos de ustedes deben haber estado corriendo a sus contadores para que les dé el balance de diciembre, y presentar en mayo la declaración, y ahora la declaración individual que acaba de vencer entre la semana pasada y esta. No es la manera de trabajar. Eso es como ir a ver un traumatólogo. Me duele la rodilla, me da una pildorita, el tipo no me vio en todo el año, y como no me vio en todo el año, no sabe que sufro del riñón, me dio la pildorita y me destropió el riñón. Así se trabaja mal. La manera de trabajar es crear una metodología de trabajo que permita estar interactuando permanentemente entre el asesor impositivo y ustedes para que el asesor se convierta en un socio estratégico. Esta es la manera que nosotros les proponemos a ustedes como usuarios, le pidan a su asesor que trabaje con ustedes. Con respecto al IVA, impuestos indirectos, IVA, ingresos brutos, retenciones, ustedes tienen que pedirle a su asesor que les haga al menos una auditoría fiscal al año. Y si las declaraciones no las hacen ustedes, las hace el mismo contador, bueno, ahí se hace el outsourcing, o sea, la tercerización de esos procesos de afuera. Esta auditoría fiscal de los impuestos indirectos o el mismo outsourcing nos da el conocimiento de negocios que retroalimenta a la consultoría. Al tener conocimiento del negocio, la consultoría, que siempre es reactiva, se convierte en más proactiva. Si yo para hacer la auditoría fiscal del IVA sé que exportan mucho, y inmediatamente me va a surgir el punto de consultoría de cómo calculo el crédito fiscal de IVA para pedir la devolución. Esa consultoría hecha con enfoque de negocios, ¿qué hace? Retroalimenta a la planificación, a la estrategia fiscal. Que ahí es donde se pone toda la carne en el asador. ¿Cuándo se hace eso? Antes del cierre de ejercicio, con un balance proyectado, y ahí se pone toda la carne en el asador. Y eso retroalimenta la declaración anual, y la declaración anual, en lugar de ser una obligación, un simple cumplimiento, es ver la efectiva implementación de las ideas que nacen del conocimiento del negocio por haber hecho las auditorías fiscales de los impuestos indirectos, de una consultoría hecha con proactividad y enfoque de negocios, de una planificación donde se ponen todas las ideas fiscales en el cálculo de la provisión del impuesto a la ganancia y se plasma en la declaración jurada que es su contrato con el fisco. Esto en un gráfico de tiempo es así. Si ustedes cierran en diciembre, la planificación se hace entre noviembre, diciembre y enero, la declaración jurada se hace en estos meses que pasaron, abril y mayo, los impuestos indirectos se pueden hacer entre agosto y septiembre y la consultoría todo el año. Ustedes tienen entonces una persona que está colaborando con ustedes todo el año. Una planificación fiscal consiste en todo esto. Pues me apuro porque ya estamos en 11:42. Y una gestión tributaria implica identificar puntos de negocios en estas tres áreas. Identificación on-time de ventaja impositiva. Hoy es el momento del ajuste tributario por inflación, el ajuste impositivo integral por inflación. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación del 70%. Si yo cobro mal mis cuentas a cobrar, eso me da pérdida por inflación impositivo. Si yo invierto en un bien de uso, me da ganancia por inflación impositivo. Si yo hago un aporte de capital, me da pérdida por inflación impositivo. Si yo distribuyo un dividendo, me da ganancia por inflación impositivo. Capaz que me conviene a la hora de pagar una ganancia, y si el accionista no necesita el dinero, que la asamblea vote, pero que delega en el directorio cuándo pagar ese dividendo. Y capaz que el directorio se toma varios meses para pagarlo, mientras tanto la compañía invierte ese dinero, por supuesto, y evito tener una ganancia por inflación impositivo en lo que se llama el ajuste estático, el ajuste dinámico por inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy, en identificar ventajas impositivas on time, hoy el ajuste integral por inflación impositivo es vital, lo mismo que el contable, ¿sí? ¿Qué significa una administración tributaria eficaz? Ser muy eficaz en detectar puntos de ahorro fiscal, acelerar la deducción de incobrables, hacer la previsión de obsolescencia de inventarios, que ya lo expliqué, evaluar los inventarios. Los inventarios contablemente se evalúan a reposición. Esto me da una ganancia por tenencia, paga impuestos. Impositivamente lo puedo evaluar a la última compra ocurrida en los últimos 2 meses y si no hubo a la última compra. Con lo cual impositivamente lo evalúo a la última compra o a la última compra y mato
con un ajuste impositivo a pérdida, esa ganancia por valuación de inventario, por tenencia de inventario, porque contablemente estoy obligado a evaluarlo a reposición. O compro bienes de uso. Y bueno, los tengo que, esos bienes de uso, si compro un bien de uso, si lo compro sobre el cierre del año, lo amortizo contablemente por los días que lo usé, pero impositivamente lo amortizo año completo. O si vendo un bien de uso viejo, en lugar de pagar impuesto a las ganancias por la utilidad por la venta de ese bien de uso, afecto a la utilidad al costo impositivo del nuevo bien, y el nuevo bien lo amortizo reducido en la utilidad que no grabé del bien que vendí. Con lo cual, en lugar de pagar impuestos hoy, en este ejercicio, por la venta del bien de uso, lo voy a pagar a través de la menor amortización del nuevo bien en 10 años. Difiero 10 años eso. Si vendo unas acciones, por ejemplo, y estoy cerca del cierre de ejercicio, no me conviene cobrarlas al contado, me conviene cobrar una cuota ahora y el resto en el ejercicio siguiente, cobrándole la actualización que corresponda. ¿Por qué? Porque si cobro el 10% ahora y cobro el 90% el 1 de enero, y estoy en diciembre, supónganse, esa utilidad de lo que cobré el 90% se va a imputar al ejercicio fiscal siguiente, aunque sea el 1 de enero, pero se va a pagar 12 meses después sobre el 90% de esa utilidad. Cerrar balance. A mí me conviene cerrar balance el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque yo puedo pagar honorio de directores. Los anticipos nos llevan retención. Llega el 30 de septiembre de 2022, si gané 100 pesos, pago 25% honorario de director. ¿Cuándo los pago? Y la asamblea los vota en enero del 2023. Es una ganancia para el director del año 2023. ¿Cuándo paga impuestos sobre ese honorario del director? En junio de 2024. ¿Cuándo lo dedujo a la sociedad? Lo dedujo con efecto a septiembre de 2022. Hay 14 meses de diferencia entre que la sociedad presenta la declaración jurada y deduce ese honorario, esos 25 pesos, y que los graba el director en su declaración jurada. Y eso me lo gano por inflación. Entonces, cualquier cierre no es lo mismo. Es muy importante definir la fecha de cierre. Y la definición del mejor negocio es cambiar el negocio para cambiar el impacto fiscal. Acuérdense la compra de la empresa, que me costaba 80 millones de dólares, pero que estaba mancuso, que si me ponía un negocio enfrente me fundía. ¿Qué hice? Le pagué 40 en términos para pagar las acciones, no las deduje, pero le pagué 40 por un contrato de obligación de no hacer, y entonces eso lo deduje. Como lo redacté bien legalmente y jurídicamente, lo pude deducir y me ahorré el 35% de esos 40 millones, porque es un gasto, la obligación de no hacer. Como no tenemos tiempo, acá están todos los ejemplos que nosotros damos, tanto de identificación on-time de ventajas impositivas, como de una administración tributaria eficaz. Son todos ejemplos de negocios, donde por haber cambiado el negocio, cambió el impacto fiscal. Hablamos de endeudamiento, hablamos de recursos humanos, en fin. Y estos de vengado exigible, de cosas que se hacen con proveedores, operaciones internacionales, el cierre de ejercicio, etc. Y en la definición del mejor negocio les di el ejemplo de la compra de acciones, pero hay muchísimos ejemplos de buenos negocios, cómo cambiar el negocio para cambiar el impacto fiscal. Reflexiones finales. La carga fiscal significa más de un 150% de los resultados empresarios, que afectan su rentabilidad y sustentabilidad. Los empresarios hacen estrategia fiscal de todo, menos de la parte de impuestos. Esta carga se puede reducir con estrategia fiscal. Espero haberlos convencido con los poquitos ejemplos que me permitió este escaso tiempo. Se requiere decisión política de la dirección y del alto management para instalar la conciencia tributaria en las empresas y así incidir en los negocios desde su génesis. Y finalmente, además de un profundo conocimiento fiscal, se requiere encarar cada proyecto de negocios con enfoque de negocios, con profundo conocimiento de la industria y con la metodología que les expliqué antes, ese círculo, que es lo que esa es la clave del éxito. Trabajar de esa manera con sus asesores. Finalmente, la ley no es gerenciable, porque la ley es la ley, la emite el Congreso, y la sanciona y la promulga el Poder Ejecutivo, pero claramente los impuestos, los negocios y la inflación sí son gerenciables. Así que nada, espero haberlos convencido. Estamos a su disposición para todas las preguntas que quieran hacernos. Si necesitan hacernos alguna pregunta ahora por el chat, le vamos a dejar un mail para que lo tengan. Obviamente quedamos a su disposición para todas las preguntas que eventualmente quieran hacernos. Si no, los dejamos ahí les estoy mandando nuestro mail, por si nos quieren hacer alguna pregunta que les haya quedado en el tintero, etcétera, etcétera, etcétera.
bueno, le agradezco mucho todos los comentarios que nos están haciendo en el chat, veo que les ha gustado, además veo que tenemos 300 participantes, eso nos pone orgullosos, contentos, y sabemos que a esta altura de mi vida, después de tantos años y décadas de trabajo en esto, hacer docencia sobre esto, lo que más contento me pone, y al Grupo GNP, que trabaja con este enfoque, bueno, le ha dado enormes resultados de sus clientes también, así que estamos a disposición para ustedes, para todo lo que quieran. Sebastián, si querés hacer un Sí, cierre de todo esto. sí, ahí, bueno, muchos mensajes felicitándote por la exposición, por lo contundente, clara y precisa de la exposición, así que nada, más que nada son felicitaciones. Yo, si querés, te hago una última preguntita cortita y al pie. O sea, de todo lo que vimos, y obviamente el impuesto es una materia compleja, abordarla lleva tiempo y esfuerzo. Para un empresario, ¿cuál sería el primer paso que debería dar si siente que le está faltando algo en esta, digamos, en esta disciplina? Si siente que no está maximizando todo lo que tiene que maximizar. ¿Cómo arranca? ¿Cómo pone primera en el barro? Estaría horrible que les diga que nos llamen a nosotros, pero bueno, si nos quieren llamar, encantados. Pero no, ustedes siéntense con sus asesores. Es difícil lo que les toca a ustedes, porque esto es como traer un profesor de chino y yo qué sé si me está enseñando chino o coreano. Tiene que sentarse con su asesor y decirles de que ustedes sienten que la están corriendo de atrás, al que le pase eso, a muchos pueden no pasarle, y decirles que los ayuden a hacer estrategia y planificación fiscal. Y ahí tendrán que evaluar si esa persona está en condiciones o no de darles eso. Muchas veces, de vuelta, y poniéndome en lugar del asesor o del contador freelance, no tiene tiempo. El día tiene 10, 12 horas, tiene que ver una multiplicidad de elementos, inspección de justicia, accounting, contabilidad, balance, lidiar con IGJ, lidiar con la FIP, lidiar con los entes provinciales, lidiar con la parte previsional, lidiar con la parte laboral. La verdad no tiene tiempo. Entonces, ustedes tienen que ver si ustedes tienen masa crítica suficiente que justifique tener un especialista de impuestos, y no estoy hablando ahora solamente de GNP, de verdad estoy tratando de darles una mano a ustedes como usuarios. Tienen que pedirle, si la persona que los está ayudando en esto está en condiciones de ayudarlos a hacer estrategia fiscal. Esa estrategia fiscal o planificación se hace durante todo el año. Recuerden, cuando están cerrando un negocio importante, consúltenle a su asesor si están viendo todas las aristas y aspectos fiscales que tienen que ver. Y antes del cierre, ustedes tienen que tener un muy buen sistema de información para que le permita hacer proyecciones de resultados antes del cierre, y a quien esa proyección contable le va a permitir al asesor, si trabaja con enfoque de planificación, poner toda la carne en el asador en el cálculo de la provisión, porque es muy importante que la contabilidad acompañe y ayude a las ideas de planificación fiscal, que después se terminan volcando en el cálculo de la provisión del impuesto a las ganancias del balance. Entonces ustedes tienen que hacer eso, tienen que, como usuarios, exigir eso, y bueno, ahí se van a enfrentar con una realidad, o se encuentran que su asesor barra contador estaba subutilizado por ustedes, o se pueden encontrar con que su contador barra asesor no está en condiciones, o resulta que es el hombre de confianza de ustedes toda la vida y lo tendrán que seguir manteniendo para que le saque el balance, por ejemplo, o les haga las declaraciones mensuales, que son las más rutinarias, las más simples, IVA, ingreso bruto, sistema de información mensual, pero todo el paquetazo de lo que es impuesto a la ganancia, donde está los grandes temas de estrategia y planificación están en ese impuesto, y bueno, tendrán, es como en medicina, ustedes tienen su clínico de cabecera, ¿sí? Confían un montón en él, pero cuando hay un tema específico, no sé, de sangre, de cardiológico, van a ver al especialista. Esto es igual. Esto es exactamente igual. Entonces, tienen que ver si su empresa tiene masa crítica como para poder tener un especialista, que será GNP o el que les guste, que esté trabajando con este enfoque y metodología, que ahí sí les voy a decir que somos muy poquitos los que trabajamos de esta manera, y que bueno, que hagan una apuesta, es una inversión en ese especialista para que con el ahorro fiscal que ustedes logren dentro de la legalidad, bueno, esa inversión en ese especialista en definitiva se repague sola. Pero es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer Ahí, Guillermo, ya nos están pidiendo que cerremos, así que bueno, perdón que tuve que cortar, pero se nos acabó el tiempo. Cortamos, un placer, estamos a disposición, ahí les mandé mi mail en el chat,
cualquier cosa a disposición. Y si no, la página web, grupognp.com. Adiós. Adiós, chao, buenas. Muchas gracias a los dos. Chao, chao.